Buenas noches con todos. Por favor, me comentan si me pueden escuchar. Sí, ok. Muchas gracias, Cecilia. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. Bien, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema, correspondiente también, ¿no?, la línea de recursos humanos, como es la cultura y clima laboral. Pues bien, siendo ya las 9 en punto, vamos a iniciar. Pues bien, empezaremos de esta manera, ¿no?, haciendo la consulta. ¿Qué es lo que se valora más en un empleo, o lo que ustedes valoran más en un empleo, ¿no? ¿Qué es lo que no sería negociable en un empleo, y cuál sería la razón por la que cambiarías de empleo? Todas estas preguntas son importantes, porque tienen que ver y tienen una clara relación con lo que es el clima laboral, y también la cultura, ¿ok? A ver, si vamos a participar, por favor, levantemos la manito. De repente 3 participaciones, por favor. Luz, Anabel, te escuchamos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Lo que yo valoraría en un empleo es poder crecer profesionalmente, ¿no? Y bueno, también el buen clima laboral. Ok, muchas gracias, Anabel. Exacto, ¿no? Lo mencioné en otra clase, ¿no? Cuando hoy en día el candidato, ¿no?, veíamos el tema de los candidatos digitales, valora mucho, por ejemplo, el crecimiento, ¿no? Si hay empresas que no, quizás no lo tienen como un salario emocional, o no lo contemplan dentro de sus actividades, ¿no es cierto? Como que la persona lo piensa, ¿no? Porque no basta solamente hoy en día con el sueldo líquido, ¿no?, que se recibe, propio del trabajo diario. Queremos más, ¿no? Vamos mucho más allá, ¿no? El tema de las capacitaciones es vital, pero también lo es el clima laboral, ¿no? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más que desea participar? ¿Nadie más? Ok, listo. Entonces, hay varios factores diversos en realidad, ¿no?, que valoramos en un empleo, ¿no? De hecho, hay cosas que no son negociables, ¿no? Como por ejemplo, que no tengamos pues los beneficios, o que de repente pues se haga pasar, ¿no?, las horas extras como horas de apoyo, ¿no?, lo comúnmente llamado horas de apoyo, ¿no? Le llaman apoyo a que de repente haya pues horas de más, pero de manera ya continua, ¿no? Algunos dirían eso, ¿no? Otros dirían de repente que el clima laboral tampoco es negociable. Angelita, te escuchamos. Bueno, en este tema de las horas extras, por ejemplo, en mi trabajo, por ejemplo, si un empleado, ¿no?, acumula, no sé, más de 8 horas durante la semana, por ejemplo, a ellos no les pagan extras, sino les compensan como que acumulan tantas horas y les dan un día de vacaciones, pero remunerable, por ejemplo, ¿no? Creo que ese es es algo como que negociable dentro del ámbito de la empresa. Claro que sí, claro que sí. O sea, de repente no un pago, ¿no es cierto?, líquido, no un pago como tal, pero sí lo puedo de repente negociar como para que sea, pues, digamos, otro tema de beneficio para el trabajador, pero no pasarlo, ¿no es cierto? Porque siempre dicen, apóyame, ¿no? Apóyame, bueno, te puedo apoyar un día, te puedo apoyar 2, te puedo apoyar 1 hora, te puedo apoyar 2, pero el apoyo no es diario, pues, porque ahí ya estamos haciendo un sobretiempo, ¿no es cierto? Entonces se malentiende el tema del apoyo, ¿no es cierto? Bien, Carolina Llanes. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, en mi caso, bueno, valoro de un empleo, primero, el clima laboral, por supuesto.
Segundo, los beneficios. Y bueno, ¿qué no sería negociable para mí, en realidad? Que te coloquen 2 cargos por un sueldo, que a mí me sucedió. Eso no sería negociable, ¿no? Y la razón por la que yo cambiaría un empleo, principalmente es el clima laboral. O sea, sí, yo creo que eso es un tema que para mí es primordial. Ok, muchas gracias, Carolina, muchas gracias. Gracias a usted. Es algo bastante común, ¿no es cierto?, lo que nos dice su compañera, ¿no? El tema de que de repente 2 funciones o 2 cargos nos lo atribuyan, ¿no? Y siga siendo siempre por el mismo sueldo. Eso pasa. Algunas personas lo toleran, otras no, pero vemos que hay personas pues que dicen, no, yo no lo pasaría por ahí, ¿no? O sea, no pasa por ahí, ¿no? Para mí no es negociable. Y el tema del clima laboral es vital, porque es como, por ejemplo, llegar a nuestra casa y sentir todo el tiempo que estamos fastidiados dentro de ella, ¿no? Cuando debería de ser más bien un ambiente cálido. Lo mismo pasa en el tema del trabajo. Entonces, si pasamos la mayor cantidad de horas, ¿no es cierto?, en nuestro empleo, en nuestro trabajo, imagínense pues las 8 horas pasarlas fastidiado, con problemas, de repente teniendo que cuidarnos las espaldas, como a muchos de nosotros nos ha pasado, me incluyo en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque inmediatamente están pensando en ver la manera pues de sacar, ¿no? ¿Te has encontrado en estos escenarios? Probablemente muchos de ustedes sí, ¿no? Por un lado, ¿no?, tenemos pues un escenario en el que es muy difícil, ¿no?, el trabajo, el tener que lidiar, ¿no es cierto?, con el día a día, ¿no? Y por otro, ¿no?, tenemos pues este escenario en el que es más llevadero. Angelita, ¿te escuchamos? Sí, en este caso, por ejemplo, cuando en el área donde yo estoy, ejemplo, cambiaron de jefe, antes era una mujer y luego llegó un jefe nuevo, hombre. Y por ejemplo, al principio, el clima del área por donde somos pocos, el clima se sentía muy tenso, ya que el nuevo jefe, pues, era como que no te brindaba la confianza, como que no conocía a los chicos todavía, pero después, poco a poco, se formando un bonito clima laboral, y creo que el clima laboral dentro de una empresa o de un área, así sea muy pequeña, creo que es algo súper primordial para que esa pequeña área se vuelva un equipo y puedan trabajar en equipo, porque en realidad la empresa debería hacer un trabajo en equipo. Exacto, gracias Angelita, exacto, por eso hablábamos la clase pasada de lo importante que es y de contar con buenos líderes dentro de la organización, ¿no? El tema de los conflictos siempre va a haber, pero si las personas, si el líder a cargo de esa área no sabe gestionar esos conflictos, no sabe cortar o no sabe manejar esos conflictos, va a ser pues bastante difícil, ¿no? Ahora, el tema del clima laboral es algo que se siente en el aire. No sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando el clima es pesado, es tenso, o sea, no necesito saber que de repente hay problemas internos para darme cuenta que el clima laboral no es el adecuado, ¿no? Cuando llegamos a un área, el trato que se tiene, la forma en la que se comunican, todo eso me da indicios de cómo está el clima laboral, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros nos ponemos en esta línea de repente de evaluación, ¿correcto? ¿Qué tan satisfechos nos sentimos en este momento, por ejemplo, de nuestro trabajo? ¿No? ¿Diríamos que estamos satisfechos realmente? ¿No? O sea, ¿cuál sería ahí el nivel de evaluación que podríamos? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes en este punto? ¿No? Algunos me dirán, yo estoy muy satisfecho, me dirán también, no, no estoy satisfecho, y me empezarán a decir por qué no están satisfechos, ¿no? De repente me hacen pues cumplir sobre tiempos, de repente el clima no es el adecuado, no hay flexibilidad en el trabajo, o sea, hay varios factores que contribuyen a que el clima laboral no sea el más adecuado y el más idóneo. Bien. Entonces, el clima laboral justamente llega a ser aquel medio en el cual pues desarrollamos nuestro trabajo de manera diaria, de manera cotidiana. Ahora, la calidad del clima tiene que ver claramente y de forma bastante directa con la satisfacción de los trabajadores, ¿no? Y más directo aún con el tema de la productividad, ¿no? Yo no puedo ser productivo en un lugar donde me siento incómodo, donde no me brindan ayuda, donde continuamente de repente me están viendo más como una amenaza que como un apoyo,
¿no es cierto?, donde me desinforman, porque se da esos casos, ¿no?, por hacer quedar mal de repente a uno de los colaboradores, le menciono cosas que no son, se perjudica, ¿no es cierto?, perjudica el trabajo del resto, ¿no?, etc. Entonces, uno de los puntos que se evidencian más afectados cuando hay un clima tenso, un clima no adecuado, es justamente la productividad, ¿no? Entonces, más del 80% de los ejecutivos de recursos humanos creen, ¿no?, que es crítico escuchar e involucrar más a los colaboradores. Ahora, también veremos más adelante aquellas estrategias de cómo también mejorar, ¿no?, el tema del clima, porque digamos, el clima laboral se puede mejorar, se puede trabajar, ¿no es cierto? Entonces, en muchas ocasiones hemos escuchado cuando dicen, por ejemplo, yo tenía este jefe y con este jefe era terrible trabajar. El clima laboral era pesado, tenso, no había, como decía su compañera, ese nivel de confianza. Pero llegó otro jefe y el cambio se notó, ¿no es cierto? Entonces, estas personas, ¿no?, estos líderes, estos CEOs, ¿no?, lo que tratan es de escuchar a su gente, de escuchar a su cliente interno, para que más bien este clima mejore, ¿no? Un concepto que va relacionado con el tema del clima laboral es justamente el entorno laboral favorable, ¿no? Y es que esto representa uno de los factores más importantes, pero también más críticos de cualquier tipo de organización. Es importante prestar atención a aquellos elementos, aquellos factores que pueden contribuir tanto positiva como negativamente, ¿no? Porque, de hecho, ¿no?, puede perjudicar el bienestar de los trabajadores. Entonces, hoy en día, pues, no basta con trabajar para vivir, ¿no? Las personas tienen muy claro el tema del crecimiento profesional, de la autorrealización, y por ejemplo, ¿no?, varios de nosotros nos hemos encontrado con trabajos en los que, por ejemplo, nosotros queremos estudiar y no nos dan las facilidades. Entonces, como que le empezamos a pensar, ¿no? Porque, o sea, quiero crecer, ¿no? Yo quiero crecer. Entonces, si vas a ser inflexible con el tema de los horarios, si de repente no me vas a dar por ahí las facilidades, entonces lo voy evaluando, ¿no? Angelita, ¿te escuchamos? Es en ese tema sí, porque bueno, a mí me pasó de que cuando yo estaba trabajando y me encontraba en mis dos últimos ciclos de la universidad, se me hacía un poco complicado el tema de trabajar, estudiar y todo eso. Entonces yo decidí, bueno, renunciar, pero sí es verdad que cuando la persona, bueno, tu jefe es como que te impulsa o te motiva a seguir trabajando, dándote flexibilidad de horarios, eso sí o sí te suma. Entonces, a mí sí me trataron de buscar un horario flexible, de buscar la forma en que podría estudiar y trabajar. Y así hice y terminé mis dos últimos siglos estudiando y trabajando. Y me dieron un horario muy flexible que no me perjudicaba ni en lo laboral, ni en el tema de la universidad. Ok, muchas gracias, Angelita. Sí, y esto tiene que ver mucho también con la tranquilidad y el bienestar del mismo trabajador. O sea, en la medida que el trabajador crezca, en la medida que el trabajador se supere, que se capacite, ¿no es cierto?, la empresa también se va a ver beneficiada con esos conocimientos. ¿Por qué no? Pero, lamentablemente, pues obviamente hay personas que no piensan así, ¿no? Creo que todos en algún momento nos hemos chocado con ese tipo de personas, ¿no? Re inflexibles, no dan salidas, ¿no es cierto? Más bien, permanentemente, más bien te cargan, como quien dice, no hay tiempo ni siquiera para que estudies, ¿no? Bien, entonces, tenemos que hoy en día las personas le ponen mucho peso a ese tema, ¿no? De la autorrealización, ¿no es cierto?, del crecimiento, y si no es así, entonces también vamos a tener que evaluar si realmente podemos, ¿no? Porque digamos que muchas personas, sobre todo los más jóvenes, no están dispuestos a dejar de lado también su tema de crecimiento, ¿no? Bien. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Todos nos sentimos de alguna u otra manera reflejados acá, ¿no? Bien, ¿por qué es tan importante el diagnóstico de clima laboral? Me van a disculpar porque estoy con la garganta fatal. El diagnóstico de clima laboral es un proceso de gestión preventivo y estratégico. Es decir, nosotros no medimos el clima solamente cuando vemos pues, que algo malo está pasando, ¿no? Tiene una importancia que va incluso más allá.
¿no? Es un proceso de gestión preventivo. Es decir, yo quiero prevenir antes que suceda de repente conflictos que ya no se puedan solucionar, o visualizando de repente focos, ¿no es cierto?, donde se pueda gestar, ¿no?, un malestar innecesario, ¿no? Que si es bien abordado, bien trabajado, eso se puede pues hasta eliminar, ¿cierto? Entonces, permite justamente este diagnóstico de clima laboral, dicho sea de paso, la mayoría de empresas lo hace, ¿no? Claramente las empresas grandes sí, continuamente están haciendo esto, ¿no? Y justamente permite analizar, ¿no?, el ambiente en el que las personas se están desempeñando, ¿no? Y lo que busca justamente es identificar, ¿no?, aquellas necesidades reales, aquellas necesidades concretas que contribuyan a mejorar el ambiente de trabajo, ¿cierto? Bien, ¿qué puede generar un mal clima laboral? Como ya hemos visto, diversos factores, ¿no? Ya hemos mencionado varios, pero no deja de repente de ser importante este factor que para mí es vital, ¿no? Para mí es vital. Por ejemplo, muchas personas creen que levantando la voz, gritando, se les va a escuchar mucho más, ¿no? Aquellas personas que se les acaba los argumentos, ¿no es cierto? Y lamentablemente pues tienden a hacer esto, ¿no? Tienden a alardear, tienden a ponerse incluso hasta por encima, ¿no?, de su personal, ¿no? Y esto puede generar un mal clima laboral. Creo que todos hemos pasado por esta situación, ¿no? Hay personas pues que porque creen que tienen un puesto superior, ¿no?, creen saber más o creen ser más, ¿no es cierto? Y no habla nada más que de la escasez, ¿no?, de argumentos, para ponerse pues en este contexto, ¿no?, en el que yo grito y bueno, ¿no?, porque tengo más poder, ¿no? Puede generar un mal clima laboral, claramente, ¿no? Claramente. Sobre todo porque cuando, les mencioné también en la clase pasada, cuando necesiten ayuda, no se les va a apoyar, ¿no? Es más, va a haber la ocasión propicia para deshacernos de esta persona, ¿no? O sea, si en algún momento va a requerir ayuda, no se le va a dar, porque no hay un compromiso, no hay un sentido de pertenencia, no hay nada de eso, ¿no? Ok, Raúl Coronado, te escuchamos. Sí, buenas noches. A Buenas mí me noches. sucedió que yo entré a un trabajo y nuestra jefa también era mucho de gritar. Ella no decía las cosas de forma calmada, directamente te gritaba. Y la persona que era segunda al mando, que era la que estaba a cargo de mi área, había aprendido ese tipo de trabajo, entonces solo gritaba, era un clima laboral fatal, pero llegó una compañera de trabajo que ella era muy calmada para decir las cosas. Entonces, de un modo muy respetuoso, ella le hizo saber que de ese modo no se podía llegar a nada en el grupo. Y me acuerdo que una vez, solo como las personas principales de cada área, ella nos encerró en su oficina y hablamos cerca de 2 horas acerca de qué nos parecía, ¿no? El tipo de trabajo, cómo era. Y a mí me pareció que eso fue algo muy importante de parte de ella porque desde esa vez todo empezó a cambiar. La empresa en la que yo trabajaba, eran varias empresas, era un consorcio y se notaba el cambio en el área en la que nosotros estábamos de las demás áreas, porque ya nuestra área no era como un ambiente tan hostil. En cambio, cuando entrábamos en el primer piso, en el área donde estaba la jefa de todo el consorcio, ahí sí se sentía todo tenso, nadie podía decir nada fuera de lugar o alguna broma o algo como para tratar de alegrar a los demás porque la jefa al toque explotaba. Ok, muchas gracias, Raúl. Lo peor de todo esto es que cuando tenemos jefes así, ¿no? Se llega a faltar hasta el respeto, ¿no? Porque en realidad no inspiran nada, ¿no? Entonces, ha pasado, y yo, bueno, si tenía la oportunidad de estar en esos escenarios, en los que he visto cómo se le ha faltado el respeto terriblemente, ¿no? A una persona que solamente gritaba, ¿no? Entonces ya una vez que eso sucede, por más que voten a la otra persona, ya los demás pues se ponen en esa misma posición, ¿no? Entonces lo peor que puede pasar es un clima laboral tan difícil, ¿no? Angelita.
Sí, lo que comentaba el compañero anterior, sí es verdad. A veces, bueno, en la empresa donde yo estoy también, un jefe de un área, em, en vez de transmitir confianza a sus trabajadores, lo que ellos tenían eran tenerle miedo. Por ejemplo, no sé, decían, ahí viene el ingeniero tal, y era como que, no sé, temblaban por miedo a que les reclame algo porque están haciendo algo mal, los gritara, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, otro jefe, es como que él siempre busca la solución, ¿no? No busca estar, sí, ya bueno, si pasó algo, algún problema, ok, ya pasó, pero la idea es solucionar y ver las mejoras para no volver a cometer ese error. No gritar o no decir o echar la culpa, tú fuiste, por eso fuiste o por otro, ¿no? Se trata de solucionar las cosas hablando de una forma asertiva, ¿no? Exacto, exacto, correcto. Yauri, Sí, buenas noches. buenas noches. Efectivamente, creo que un clima laboral en una empresa o una organización hay diferentes factores, ¿no? Que se presentan, como puede ser, pues, el trato, en este caso, ascendente o descendente. También, quizás remuneraciones diferentes, ¿no? Entonces, y eso genera que efectivamente a veces haya una discordancia. Así como también si una empresa hay pues necesidades que no han sido atendidas, también a veces genera esa incertidumbre, ¿no? Yo creo que en todas las organizaciones tenemos que tener en cuenta aspectos a seguir evaluando, ¿no? Para que esto no pueda suceder un clima desfavorable de ambiente de trabajo. Ok, muchas gracias, Yauri. Sí, en efecto, creo que todos en algún momento lo queremos, ¿no? Ahora, viendo de repente el tema de los factores, ¿no? Que ustedes también están mencionando, otro punto que es también que puede generar un mal clima laboral es, por ejemplo, cuando se comete un error en el área, ¿no? Cuando se comete un error, ¿no? Los jefes, ¿no? Empiezan a señalar con el dedo, ¿no? Y muchos de ellos tienen la mala costumbre de estar chancando, ¿no? Hincando la herida cada vez que se puede. Sí, pero por tu culpa se hizo esto, por tu culpa pasó lo otro, ¿no? Y nunca terminan de salir de esa situación, ¿no? O sea, el error ya está. ¿Cómo lo solucionamos, no? Hay personas que son bastante prácticas. Ok, ya, estamos en el error, ya sí fue garrafal, fue catastrófico, pero ya, soluciones, así, sobre la mesa soluciones, ¿no? Pero hay personas que lamentablemente, sí, pues, pero si tú no lo hubieses hecho, esto no hubiese pasado, ¿no? Entonces, el clima laboral se vuelve terriblemente tenso, ¿no? Evelyn, ¿te escuchamos? ¿Qué Evelyn, tal? ¿Cómo están? Muy buenas buenas noches. noches. Sí, justamente como usted mencionaba, ¿no? La palabra de que algo por falta de comunicación o quizás por algún desliz de un mal trabajo. Por ejemplo, en mi caso, sucedió como yo hacía liquidación de impuestos, este, y la persona encargada de facturación había anulado una factura, pero como estábamos de un portal de proveedor y ese portal de proveedor demoraba, ¿no? Y al menos verificamos los documentos, pero a último momento, ella en el último día, justo para validar a la zona esa factura, eliminó la cual yo ya estaba declarando impuestos y era de una suma importante, ¿no? En dólares. Entonces, y al momento de decirle, hey, ¿qué pasó? No, pero yo no sabía o yo no sé, pero le dije, en realidad le dije, me estás perjudicando mi trabajo. ¿Por qué? Porque uno, ya estoy liquidando impuestos y yo ya envié la información preliminar para que mi supervisor me verifique esa información. Y a ella no le pareció bien el reclamo que le hice, ¿no? Y desde ese momento es como que nada le podían decir a ella que estaba mal o que estaba bien. Yo le dije, no me perjudicas a mí, sino le perjudicas a la empresa. Tú tienes que entender eso. No es porque me da la gana de decírtelo, sino que realmente a base de esa mala desinformación que me estás dando, ¿no? O lo que no me has dicho, entonces la empresa se va a perjudicar. Por ejemplo, una multa
con la SUNAT. Entonces, y ha sido por lo menos unos 2 meses, y el compañero también de administración se puso en ese tema como que por qué le reclamo, que ella debería verificar, pero entonces no había mucha comunicación, ¿no? Y ha sido unos 2 tensos meses que, bueno, yo también por parte mía tenía que recurrir a un psicólogo, ¿no? Que era mi amigo, decía, oye, decía, yo tengo la culpa, o sea, por haberle dicho eso, y ahora que ni me hablan, no me quieren, y se le pregunta, es como que, ay, está en el correo, mira, estando como de al costado, ¿no? Compañeros de trabajo, y ha sido realmente muy tenso, y al final, justamente la persona de recursos humanos, cuando yo le dije, mira, las cosas son esos, o sea, cada uno tiene sus funciones del trabajo, y cada uno tiene que desarrollarlas. Ahora, en caso que no lo cumplan, no quiere decir, no, por ejemplo, yo siempre he sido, si no avanzaban a tiempo para hacer la liquidación de impuestos, yo apoyaba. Entonces, ella siempre se veía, y eso que no era mi trabajo, pero yo sí lo hacía por el hecho de que cumplir como dice, mi cierre de mesa a tiempo, enviar mi información a tiempo, pero ella siempre se retrasaba. Entonces, yo solía quedarme esta tarde, y ella irse en la hora, en su hora exacta, ¿no? Y eso para mí es mal, ¿no? Y sucede en muchos casos, ¿no? Que otras personas dicen, sí, disculpa, no lo voy a volver a hacer, pero hay otras personas que no, simplemente hacen como marcarte la cruz, como lo dicen, y ya no hablarte, ¿no? Sí, Eso es sí, en efecto. Muchas gracias, Evelyn. Sí, ahí hay muchos puntos, ¿ya? Justo en lo que mencionó su compañera. Un punto que es bastante negativo y que es esencial para que haya justamente un mal clima laboral es la inflexibilidad. No saber reconocer errores, cuando, por ejemplo, dependemos del trabajo de otros para continuar nuestro trabajo, todo eso influye, ¿ok? Pero el ser inflexible, o sea, decir, caramba, sí, tuve el error, pero discúlpame, vamos a solucionarlo, hay que ver la manera, pero hay gente que no, se cierra, ¿no? Ahora, si nos damos cuenta, todos esos puntos, esas características, tienen pues que ver con todo lo que hemos venido mencionando, ¿no? Desde la parte de selección incluso. Cuando uno como empresa selecciona mal a la persona, ¿no? Y en ese punto ya hablo del tema de habilidades blandas, porque la parte académica, bueno, hay que tener un perfil también para ingresar a una organización, pero en el tema de habilidades blandas, ¿no es cierto? Es muy, muy difícil manejar la parte de clima, ¿no? Se hace muy difícil. Y justamente aquí hago mención a la consulta que hacía Diego, ¿no? Cómo mejorar de repente el clima en un entorno remoto, ¿no? ¿Cómo mantener el buen clima? Eso es algo que muchas empresas empezaron, una pregunta que muchas empresas han hecho justamente en área de esta situación. Al inicio fue un terreno desconocido, ¿no? Porque nadie sabía cómo manejar o gestionar bien el clima laboral dentro de la parte remota. Y ahí paso y nuevamente lo menciono. La flexibilidad es vital. Yo no puedo, desde el ámbito remoto, pretender que las cosas sean iguales que en un presencial, ¿no? Digamos, líder de un área, ¿no es cierto? Tengo que saber que hay casos fortuitos, que se va la luz, que se va el internet, que la conexión se cae, e incluso, ¿no? Puedo gestionar el tema de horarios porque estamos como que más a la mano, ¿no? Con el tema de la flexibilidad para el trabajo a distancia. Hoy en día, por ejemplo, se utiliza mucho la estrategia y surgió a partir de la pandemia. Antes habían, digamos, CEOs, jefes muy distantes, ¿no? Como que mantén tu distancia, ¿no? En el ámbito presencial. Pero vista la pandemia, visto que ha habido contagios, ha habido fallecimientos, se empezaron a preocupar más por darle esa solidez emocional al trabajador, ¿no? Entonces, el acompañamiento ha sido muy, muy, muy importante justamente para que se geste un buen clima laboral, ¿no? Porque si yo veo que mi jefe, pese a la necesidad, pese a la difícil situación que yo paso, sigue estando distante, entonces, caramba, o sea, no me puedes generar más compromiso, ni me puedes pedir nada, porque, bueno, yo también paso por momentos difíciles, ¿no? Entonces ya se vuelven un tirijala, ¿no? Entonces, la flexibilidad en este ámbito ha sido esencial, ¿no? La persona que no lo sabe a estas alturas, bueno, no sé, no creo, ¿no? Que haya personas que no sepan que el tema de flexibilidad cobra un rol importante, ¿no? La adaptación al mundo de tecnología. De una vez que me llené Por favor, sus audios, ¿sí? Ok. La adaptación al mundo de la tecnología es otro punto esencial. Ha habido gente que al inicio de la pandemia
¿no? Les era muy difícil manejar el tema virtual. Es más, se desesperaban, se estresaban. Ha habido capacitaciones, las empresas han pensado en eso, ¿cierto? Para capacitar al personal cómo utilizar el Zoom o nuevos sistemas, si es que se trasladó todo al ámbito digital, ¿no es cierto? Entonces, eso también ha sido parte importante de mejorar la comunicación, ¿no es cierto?, en el clima laboral. Realizar reuniones, y aquí llega un punto vital. A ver, muchas empresas piensan que porque las personas están en remoto, ¿no es cierto?, somos pues materia disponible 24/7, ¿no? Eso es lo que piensan muchas empresas. Dicho sea de paso, en algunos casos ni siquiera se han respetado los horarios de trabajo, ¿no? Y como hay digamos, siempre ha existido este pensamiento de que si no estamos viendo al trabajador, el trabajador no trabaja. Esa es la realidad en nuestro país, ¿no? Entonces, al inicio, las empresas, ¿qué empezaron a hacer? Reuniones hasta por las puras, ¿no? Una conexión Zoom permanente para ver que los trabajadores todos estaban conectados. Las reuniones tienen que darse cuando es estrictamente necesario, ¿no? Porque, o sea, ¿qué sentido tiene estar en permanentes reuniones si de repente no se requiere? Si de repente no se necesita. Más bien, dale ese espacio al trabajador para que labore tranquilamente, ¿no? Ahora, visto esto también, de que obviamente pues necesitaríamos estar con una persona que perennemente esté monitoreando, mirando en cámaras si la persona está sentada o no frente a su computador, muchas personas o muchas empresas dijeron, oye, ¿y por qué no cambiamos de repente la modalidad de, digamos, de evaluación del personal? En muchos casos las empresas dijeron, oye, ¿y por qué mejor no evaluamos en base a resultados? ¿Y por qué mejor no evaluamos en base a objetivos? Eso se ha dado en muchas empresas. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar de manera perenne viendo si el trabajador entró a la hora, si se conectó o no se conectó. O sea, es un desgaste, ¿no? Es un desgaste, no favorece el clima. Entonces, ok, vamos a hacer, ok, tenemos esta área, ¿sí? Entonces, a esta área se le va a asignar tal proyecto, ¿no? O tal responsabilidad, ¿no? Entonces, miren, ustedes gestionen sus tiempos, de repente no establezco un horario, digamos, del todo definido, pero eso sí, al final de la semana, ustedes me tienen que entregar esto. Lo han manejado así. Entonces, eso ya viene a tallar dentro de lo que es la evaluación por objetivos o por resultados. Es decir, yo no te tengo sentado frente a un computador las 8 horas reglamentarias de 8 a 5 o de 9 a 5, pero eso sí, ¿no? Hay un tema de responsabilidad que tú me tienes que entregar al final de la semana. Y si no lo haces, pues bueno, tendríamos que pensar ya en otras cosas, ¿no? Anabel, ¿estás con tu audio prendido? ¿Quieres participar? Por favor, desactiven sus audios, ¿sí? Si es que no van a participar, ¿ya? Entonces, por ese lado, ya empezaron las empresas de repente a generar nuevas estrategias. De ese modo, no, digamos, no estábamos detrás del colaborador, porque tampoco deberíamos de estar detrás, porque cada uno tiene que asumir su responsabilidad, ¿no? Si la empresa te ha contratado es porque tienes tu trabajo, ¿no? Tienes trabajo que hacer, y entonces no podemos estar pues como si fueran niños, ¿no? Entonces ya el asignar una responsabilidad, el generar el resultado esperado, ¿no? A la organización ya depende también de cada trabajador, y si no lo hace, bueno, entonces tendríamos que evaluar ahí la permanencia del trabajador también, ¿no? Y el buen clima laboral, que ha sido claramente vital, ¿no? Y en esto tiene que ver mucho el tema de comunicación. Ahora, para mejorar el clima laboral hay puntos que son esenciales, ¿no? El liderazgo, como ya lo hemos visto, hay varios ejemplos que ya sus compañeros han mencionado, ¿no? Cómo es que se manejan, ¿no? Por diversos jefes, etcétera. El reconocimiento es vital. Hay empresas que a la fecha, si alguien, por ejemplo, hace un buen trabajo, no lo reconoce. Si hay áreas que hacen buen trabajo, no lo reconocen. Si tú apoyas una hora, ¿no es cierto? Apoyo, pongo entre comillas, porque le llaman apoyo a un sobretiempo, ¿no es cierto? A veces, tampoco lo reconocen. Entonces, si no hay reconocimiento, ¿cómo quieres generar un buen clima laboral? ¿No? O sea, si la persona se esfuerza, si la persona está con las ganas, si la persona de repente da más que los demás, entonces, pues mínimo hay un reconocimiento, ¿no? A la labor, a su empeño, a su tiempo, ¿no? La igualdad,
es otro punto vital. Cuando empezamos a ver desigualdades, preferencias, para unos sí, para otros no, que a tal persona se le dio permiso y a tal no, ¿no? Ya empieza también el conflicto, ¿no? Entonces, sí, Angelita, tienes toda la razón. En realidad no es tanto un tema de premio, no vamos por ahí, ¿no? Sino una palabra de aliento, suma mucho. No solamente a la persona, sino también al área, en realidad. Porque tú dices, caramba, se están dando cuenta que estoy haciendo un buen trabajo, ¿no? Y de repente más adelante puedo ser merecedora de un ascenso, pero ya lo están reconociendo, ¿no? Bien, entonces, la igualdad es un punto focal, vital, ¿no? Cuando empezamos a ver ciertas cosas que de repente la balanza tira para un lado y para el otro no, ya empieza a haber pues un clima pesado, ¿no? Un clima que no es adecuado, ¿no? Las relaciones, los grados de integración entre los colaboradores, ¿no? Y eso parte por la estructura, por la cabeza de la organización. Por ejemplo, yo no puedo pretender que haya un buen clima laboral si de repente arriba, los, no sé, pues socios, jefes, qué sé yo, dueños de la empresa, se pelean entre ellos. Todo eso baja a todo el nivel y la estructura de la organización. Entonces, es difícil que mientras que haya de repente personas con cargo, ¿no? Y que se pelean con todo el mundo, eso no se traslade también al área. Es bien difícil, todo se traslada, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que priorizan mucho el buen clima y las relaciones positivas, lo priorizan mucho. Es más, detectan a una persona que está de repente en tema de chismes o de repente no comulga, ¿no? Con los objetivos de la organización y la ponen ya en evaluación, ¿no? Mira, hemos detectado esto, qué está pasando, ¿no? Y si hay algún problema, bueno, dínoslo, ¿no? Para solucionarlo, pero si esto persiste, ¿no? Ya pues se estaría hablando incluso de un despido, ¿no? O ya de simplemente rescindir el contrato, porque algunas empresas no negocian el tema del clima. Para algunas empresas es vital, ¿no? El tema del clima. ¿Por qué? Porque también hay un tema ahí de rotación de personal. Entonces, si yo tengo un clima no adecuado, el personal va rotando de manera continua, ¿no? Porque obviamente nadie va a querer estar en un lugar así. Y la rotación quiere decir que yo como empresa voy a gastar tiempo y voy a gastar dinero, ¿no? Seleccionando otro personal, esperando a que se acomode o que de repente pues pueda absorber todos los conocimientos nuevamente, ¿no? Entonces no es tan fácil el tema de la rotación, ¿no? Tenemos también la remuneración. Cuando una persona siente que el trabajo que hace no le hace justicia, ¿no es cierto? O no es el adecuado, ¿no? Para todas las funciones que tiene, obviamente se genera un mal clima laboral, ¿no? Entonces, en tanto yo esté contenta con mi sueldo, ¿no? Que veo que es lo justo, lo que merezco por los conocimientos, por lo que entrego, entonces se va a generar y se va a gestar un buen clima, ¿no? Otro punto, ¿alguien quería hablar? Allá. Otro punto esencial es la implicación, es el grado de compromiso que se geste con los colaboradores, ¿no? Es lo que yo les decía, ese sentido de pertenencia, ¿no? Si mi jefe de repente me apoyó en un momento difícil, tuve una emergencia, tuve una urgencia, caramba, negociamos el tema del horario, no sé, me dio las mejores facilidades, entonces cuando necesite, obviamente yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Eso creo que es algo natural también en las relaciones de empresa, ¿no? Angelita, ¿te escuchamos? En el área donde yo estoy, por ejemplo, pasó algo cuando inició la pandemia. Por ejemplo, nosotros ya estábamos en campaña alta en la empresa donde estamos y por temas de pandemia pues se suspendió todo el tema de labores y por ejemplo mi jefe como todo jefe creo que en toda área siempre cuenta con un personal que como que es su mano derecha, por así decirlo. Entonces, estaba tratando de hablar con los trabajadores, ¿no? Los más antiguos, y como dice usted, el compromiso y el apoyo que necesitaba en ese momento de quienes podían apoyarlo, a pesar de que el tema de esto de la pandemia estaba recién, ¿no? Algunos se quedaron y mi jefe pensó que la persona en la que el que ya había trabajado con él, que era su mano derecha, lo iba a apoyar,
se dio un paso al costado y se entendió por el miedo ¿no? a contagiarse y todo eso, pero creo que el tema del compromiso sí es muy, muy importante dentro de una empresa, porque también es la responsabilidad y la fidelidad que tienes a esa labor que implica tu trabajo, ¿no? Exacto, y ojo con ello, ¿no? Gracias, Angelita. Y ojo con ello porque supongamos que sea un cargo vital, un cargo clave, un cargo, no sé, pues de confianza que tiene pues toda la información habida por haber, ¿no? Y si no hay un grado de compromiso, ¿qué hacemos? Esa información se puede filtrar, esa información puede salir, ¿no es cierto? Y a la empresa la puede perjudicar. Entonces, si no hay un tema de compromiso, aunque parezca... Alguien me dijo, no, pero compromiso no es esencial. ¿Cómo no va a ser esencial? Es vital. Evelyn, ¿te escuchamos? Bien. Justo cuando empezó la pandemia, una semana antes, a mí me llegaron a contratar, ¿no? Y justamente la persona o el jefe directo o el dueño de la empresa, anteriormente como yo en esa empresa era como asistente contable, de ahí me dieron la confianza de poder ascender a lo que es finanzas, ¿no? O supervisión de finanzas, ¿no? Claro, finanzas. Entonces, yo para ese entonces estaba embarazada, ¿no? Así embarazada me contrató. Entonces, antes que me contrate, antes que también mandaran a esto de la cuarentena, yo me comprometí con él, ¿no? Me dijo, mira, Evelyn, ¿sabes qué? ¿Tú cuándo das a luz? Tal fecha, ya, muy bien. ¿Y cuánto tiempo vas a querer para tu maternidad? Sabiendo que estaba asumiendo un puesto donde requería mucho esfuerzo, ¿no? O sea, esfuerzo, compromiso y responsabilidad porque manejaba todo lo que son los bancos, pago a proveedores y todo, ¿no? Y otras cosas más. Y entonces lo que dije, bueno, yo como es mi primer hijo que tengo, entonces dije, bueno, será unos 15 a un mes y de ahí me podría recuperar, pero de ahí normal, o sea, lo que me correspondería, me tendría que pagar, sí, no hay ningún problema. Y llegó el momento de dar a luz en plena cuarentena y la situación del estado de salud que estaba, no pensaba que iba a ser, iba a ser diferente. Entonces, lo que a último momento le dije, disculpa, pero me voy a reincorporar, necesito 2 meses de descanso por el hecho de mi bebé y aparte no pensaba que era una cesárea, sino pensaba dar parto normal, ¿no? Y entonces el jefe dijo, sí, sí, es normal, tómate tu tiempo, pero eso sí, a tal fecha te reintegras al trabajo por el hecho de que mi puesto lo estaba asumiendo el asistente, ¿no? Porque estaban dejando cosas importantes como para que yo lo resolviera y el asistente solamente del día a día hacía solamente una parte del trabajo. Entonces yo, bueno, ya me sentía mejor dentro de los meses y muchas personas decían, no, el gerente general es una persona muy, no es flexible, no es, es una persona amargada y todo eso, pero conmigo no lo fue así. Entonces, hasta la fecha, hasta el último le apoyé y todo eso en la pandemia. Entonces, de una buena manera me llevó buena impresión de él, ¿no? Yo creo es por el trabajo, compromiso que yo tenía. Inclusive él se fue a vivir a España y allí en España creo que por 8 horas de diferencia y él pensaba que ya era de día acá, pero era de noche. Entonces, como me escribía Evelyn, ¿sabes qué? Transfiéreme tanto de dinero. Yo decía, pero no, pero ahorita estamos fuera de horario, sino mañana en la mañana AM le hago la transferencia. Entonces, como que hasta el último, con él quedamos bien y bueno, ya no trabajo ya por X motivos. Y entonces para mí fue una experiencia muy buena, ¿no? Y las demás personas que han trabajado con él me dicen, bueno, conmigo no ha sido así, ha sido diferente, o sea, inclusive me ha tratado mal, le digo, bueno, yo creo que por la cuarentena me habrá tratado bien o por el estado de salud, bueno, yo creo que también es parte del trabajo que uno desarrolla. Ok, muchas gracias, Evelyn. Sí, también tiene mucho que ver con el tema del trabajo, ¿no? Wendy, ¿te escuchamos? Ok, entonces seguimos. Bien, entonces tenemos como punto 7 la organización, ¿no? Donde tenemos aquí las funciones. Buenas noches. Sí, Wendy, ¿qué tal? Te estaba llamando, sí. Sí, buenas noches. Sí, te
Te escuchamos. Personal de confianza de donde yo trabajaba, ¿no? En lo cual a mí jamás me dieron un contrato de trabajo y solamente me dieron una boleta de pago, que fue de junio. Me despidieron arbitrariamente sin decirme nada y dejaron, bueno, en mi puesto una chica que es de Venezuela. Entonces, imagínense que yo hasta ahora, y yo daba el 1000%, ni siquiera el 100% de mí, sino daba el 1000%, porque pasaba hasta más de 60 horas laborales trabajando, porque entraba de 9 a 9 y me quedaba hasta las 12 a veces, porque yo era la que cerraba y todo, ¿no? Imagínense, y aparte hacía funciones que no eran ni siquiera las mías. Y así de un momento a otro me dejaron al aire. Y hasta ahorita sigo con problemas con la SUNAFIL porque hasta ahora ni me liquidan. Estando yo supuestamente en planilla. Ok, muchas gracias, Wendy. Miren, chicos, Ujú. bueno, la experiencia de repente le voy a mencionar algo, ¿ya? Hay ese término que siempre hemos escuchado, ¿no? Ponte la camiseta, ¿no es cierto? Siempre hay ese término, ¿no? Ponte la camiseta, pero la camiseta no puede vulnerar nuestros derechos. Y la vulneración de los derechos pasa porque te incorporan o haces horas que no te son remuneradas, o no son compensados, o no son reconocidos. Entonces, llegado el momento, simplemente te dicen chao, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que uno pasó dedicándole al trabajo, dejando de hacer nuestras cosas, quedan en el aire. Y uno se siente frustrado, porque dice, oye, ¿por qué di tanto por alguien que ni siquiera pestañó para sacarme? Alguien que ni siquiera vio que yo tenía necesidad. Yo también le he pasado, ¿no? Es mi caso también, ¿no? Sí, la camiseta, dejaba de lado pues temas familiares y todo, domingo, feriado, madrugada, y a la final es chao en un 2x3 y en un abrir y cerrar de ojos. Entonces aprendí, ¿no? Que el tema va de ida y vuelta, pues, ¿no? O sea, uno da su 100%, pero dentro de lo que se puede dar el 100%. O sea, dentro de la capacidad laboral de nosotros para dar el 100%. Yo no puedo dar el 100% dejando a mi familia. No puedo hacer eso. Porque a la hora de la hora, ¿no? Si yo muero, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ponen a otro en reemplazo en un 2x3. Pero no voy a ser, pues, reemplazable en mi casa. ¿No es cierto? Entonces, siempre he escuchado eso y lo veo más en jóvenes, sobre todo cuando dicen, no, yo trabajo más y doy más horas y esto y aquello. Y bueno, yo sinceramente por experiencia, doy mi 100%, sí, trato de esforzarme, sí, pero dentro del ámbito en el que se pueda esforzarse, pero no regalando horas, no, porque ese tiempo que nosotros estamos regalando deberíamos de utilizarlo con nuestra familia, ¿no? Bueno, yo lo doy desde mi experiencia personal. Giovanna, ¿te escuchamos? Sí, buenas noches con todos. Buenas Buenas noches, profesora. Solamente quería preguntar si para todo este cuadro de mejora de clima laboral existe alguna forma de medir el clima laboral dentro de una organización, y si no nos los puede explicar y con detalle hacerlo en este tiempo que tenemos, si nos puede compartir de repente a nuestro WhatsApp o no sé, de alguna manera, algo sobre, no sé, tests, cuestionarios, qué formas de medir el clima laboral tenemos en una organización. Gracias, Giovanna. Ok, sí. Gracias. Con respecto a la medición de clima laboral, hoy en día muchas empresas establecen ya por software, ¿no? Nos mandan a nuestros correos, ¿no? Para establecer, las preguntas obviamente son anónimas, ¿no? En empresas grandes son más estructuradas las preguntas, ¿no? Como que buscan de repente identificar factores que estén pues no tan visibles, ¿no? Pero en empresas pequeñas son las preguntas cotidianas, ¿no? Las preguntas más generales, por decirlo así, ¿no? Lo que nos deluce de repente si algún colaborador se encuentra insatisfecho. Voy a buscar, ¿ok? Tengo aquí, bueno, tengo varios archivos en realidad, pero voy a pasarles, se los pasaría por WhatsApp, por favor, porque el tiempo en realidad por acá nos queda corto, ¿ya? Listo. Entonces, tips para construir un clima laboral positivo. Ya saben ustedes, hay un tema de diversidad e inclusión, hay un tema de desarrollo profesional, mientras más, digamos, más facilidades, más flexibilidad tengamos con la línea de crecimiento de cada colaborador, va a ser importante, ¿no? Para que ellos generen el compromiso con nosotros como empresa, ¿no es cierto? Tenemos también que tiene que ver, pues, un sentido de propósito, ¿no? Objetivos claros en la empresa. O sea, si no sabemos a dónde vamos,
si estamos como que medios perdidos, ¿no es cierto? No sabemos qué pedirle al colaborador y ellos tampoco tienen que retribuirnos. Entonces, va a generar esto, va a gestar un clima laboral negativo, ¿no? La cultura también es importante, ¿no? Como ya les decía, todo parte de la cabeza de la organización, ¿ya? Tenemos también la innovación y aprendizaje, ¿no? Constantemente, por ejemplo, justo lo que sus compañeras nos decía, ¿no? Antes, pues, ¿cómo eran las encuestas de clima, ¿no? Eran en papeles, ¿no? Cosa por allí, ¿no? Pero hoy en día no. Hoy en día, es más, hoy en día se puede hacer una simple encuesta, ¿no? De repente, en lo más básico, en un Google Forms, ¿no? En una encuesta que te la envían hasta por WhatsApp, ¿no? Entonces haces unas consultas básicas, ¿no? Así, estoy hablando de empresas pues que recién están iniciando o empresas muy pequeñas, ¿no? Pero ya nos da luces, ¿no? De que algo puede estar fallando o no, de repente, ¿no? Tenemos también los valores y las competencias y el liderazgo, pues, de mentalidad de crecimiento, ¿no? Ahora, como ya les decía también, el tema de cultura va muy relacionado al tema de clima, ¿ya? La cultura de la organización justamente refleja los valores de la empresa, ¿no? Y ponía el ejemplo en la clase pasada, ¿no? Decía, por ejemplo, ¿qué fue lo que conllevó, por ejemplo, a Panadería San Antonio a no despedir de manera inmediata a los trabajadores, ¿no? Como sí lo hizo una empresa más grande? O sea, ¿qué es lo que originó que ellos de repente dijeran, oye, paremos un momento, sí, estamos en incertidumbre, estamos en crisis, pero de repente, no sé, o sea, despedir masivamente no es una opción. O sea, ¿qué es lo que lleva, ¿no? a identificarnos en ese punto central, diferenciador de decir, acá despido o acá no despido, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver con la cultura, tiene que ver con los valores de la empresa, con las conductas, con las creencias que practiquen, ¿no? Tiene que ver también con el tema de la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a la empresa a de repente a seguir, a no tomar una decisión? Porque hubiese sido la más fácil en realidad. Muchas empresas lo hicieron, ¿no? Despedir gente de manera bastante rápida, de manera bastante masiva, ¿no? Sin previo aviso. Hasta la fecha hay empresas que ni siquiera contestaron el teléfono, ¿no? Bien. Tenemos también los elementos de la cultura organizacional, como bien lo sabemos, parte del tema de valores, ¿no? De competencias, parte también de la comunicación que tiene que ser clara, que tiene que ser esencial, ¿no? Tenemos también la visión, ¿no? A dónde queremos llegar, ¿no? El desarrollo profesional, qué herramientas podemos dar a los colaboradores para poder empoderarlos, ¿no? Si bien es cierto, yo como organización, ¿no? Uno de los objetivos, por ejemplo, que las organizaciones tienen es justamente el tema de capacitación. Pero si no puedo, ¿no? Ir por esa línea de capacitar porque de repente no me da para capacitar al personal, ¿por qué no, como empresa, darle las facilidades, ¿no? A mi trabajador que puedan estudiar? ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué ser inflexible y por otro lado también no brindarle esa capacitación? ¿No? El liderazgo, ¿no? Que es lo que se busca fomentar entre los equipos de trabajo, ¿no es cierto? De hecho, el liderazgo también tiene ese toque de motivación, de creatividad y de ser inclusivos, ¿no? Y tenemos pues el clima laboral, que es aquello que se respira en la empresa, ¿no? ¿Cómo son las estructuras organizacionales en la actualidad? Antes teníamos estructuras organizacionales demasiado rígidas, ¿no? Como que eran, digamos, como que había muchos escalones, muchos peldaños de repente si nosotros queríamos hablar con un jefe, ¿no? Con un líder, con un CEO, ¿no? O sea, para hablar pues con ellos teníamos que pasar por otras cabezas, por decirlo así, ¿no? Hoy en día no, hoy en día hablamos de una estructura, ¿no? Centralizada en el cliente, ¿no? Donde la prioridad es el cliente, ¿no? Pero alrededor está todo el equipo de trabajo. Entonces, eso me permite tener un liderazgo más plano, ¿no? Por ejemplo, en Google, ¿sí? En Google, ellos mantienen, por ejemplo, equipos de trabajo, ¿ok? Forman equipos de trabajo para determinados proyectos. Entonces, ¿ellos qué hacen, no? Ellos no creen en el tema de centralizar, por ejemplo, un cargo. No creen en eso. Ellos qué dicen, ok, esta semana, ¿no? Por ejemplo, supongamos que el equipo de trabajo está pues conformado por 10 personas.
Esta semana, la persona encargada, ¿no?, para consolidar de repente ideas, los objetivos, es tal. La otra semana, la otra persona del equipo. Y así van rotando el liderazgo. De tal manera que no exista pues eso de que hay un jefe del todo, ¿no? Ahora, ¿les ha funcionado la estructura? Sí, porque de alguna u otra manera, ¿no?, distribuyen de manera equitativa la responsabilidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros tenemos solamente una persona encargada, ¿no? ¿Qué decimos? Ah, bueno, que lo haga tal persona. O sea, si él es el encargado, que lo haga él. Pues no, ya nosotros le daríamos esto nada más. Es la clásica, ¿no? Pero en estas empresas lo que hacen es distribuir la responsabilidad, de modo tal que se genere también el compromiso. Y eso mejora claramente el clima laboral, porque todos tenemos repartido de manera equitativa la responsabilidad, ¿no? Bien, la cultura organizacional tiene una fuerte influencia en el clima organizacional, ¿no? El clima laboral afecta, ¿no?, como ya hemos visto, de manera positiva, pero también negativa, ¿no?, el comportamiento de las personas. Y también debemos de recordar algo que es esencial. El clima organizacional, ¿no?, no es algo que se dé de la noche a la mañana, ¿no? No es que hoy día llego y mañana hay un buen clima. Eso no va por ahí, ¿no? El buen clima es algo que se va construyendo, es un proceso continuo, es algo que se tiene que ir trabajando, ¿no? Si yo como líder o como encargado de un área, quiero pues que haya un apoyo mutuo, quiero que haya de repente confianza, eso es algo que se va construyendo, ¿no? Entonces, ha pasado por ahí de repente que dicen, yo quiero que esta área sea la mejor, ¿no? Y que acá todos trabajemos contentos, pero por otro lado, de repente te doy con palos si te equivocas, entonces no hay coherencia, ¿no? Entonces no hay una formación sólida, una formación continua, ¿no?, del clima. Tenemos, por ejemplo, aquí una secuencia, ¿no? Dice, las organizaciones con un mayor índice de engagement en sus empleados mejoran también el engagement en el cliente. Es lo que yo les decía, ¿no?, en la clase anterior. ¿Cómo pretendo yo, de repente, que mi cliente externo esté contento si para empezar mi cliente interno no lo está? ¿No es cierto? Entonces, a mayor compromiso, ¿no?, de parte del cliente interno, va a generar, va a trasladar, ¿no es cierto?, este clima también lo traslada de manera externa. Esto provee, ¿no es cierto?, de una mayor productividad, mejora la retención del talento humano, ¿no es cierto? Porque al haber un buen clima, pues, si alguien de repente te ofrece un buen empleo, bueno, de repente lo pensarías, pero si trabajas dentro de un clima negativo, ¿no es cierto? Y si alguien te ofrece otra cosa, pues obviamente vas a optar rápidamente por otra opción, ¿no? Se sufren menos incidencias, ¿no?, cuando hay pues un buen clima, un tema de apoyo, ¿no? Y de hecho pues hay un tema de incremento de ganancias. Se hace continuamente el tema de evaluación, de cuestionarios, de encuestas, ¿no?, donde lo que más resalto, ¿no?, de esta encuesta, por ejemplo, es que dice, ¿no?, ¿crees que el dinero es la principal fuente de motivación en el trabajo? Y más del 50% dijeron que no, porque hoy en día valoramos mucho más allá del dinero, ¿no? Si bien es cierto, el dinero es importante, pero en un ambiente altamente negativo, ¿no?, lo primero que vamos a estar pues pensando, antes que estar trabajando, es ver la manera de salir de ahí, ¿no? Ahora, otro punto que es importante es, ¿crees que tu sueldo es proporcional al esfuerzo y dedicación a tu cargo? Y aquí sí hay una cifra alarmante, ¿no?, que es un 71% que dice que no. O sea, que lo que gana no va de acuerdo a su esfuerzo. Y desde allí, por ejemplo, ya estoy viendo, ¿no?, que se está gestando un malestar, ¿no? Y ya se está de repente visualizando que más adelante puede ejercer o puede obtenerse de repente una mala gestión o una incomodidad, o al menos no hay pues un ambiente de satisfacción, ¿no?, por lo que se está ganando. Entonces, ninguna empresa puede ser mejor o peor que las personas que la integran, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, cuando indican, esa empresa es grande, ¿no? Esa empresa, qué bonita, es una corporación, es una transnacional, está en diversos países, sí pues, pero pongámonos a pensar que esa empresa no se ha hecho sola. Pongámonos a pensar
¿no? Que detrás de esa empresa hay personal calificado, hay personal adecuado, hay climas laborales, hay procesos importantes en temas de evaluación, ¿no? En temas de selección también, ¿no? Entonces, cuando veamos una empresa bien constituida, ¿no? No solamente pues veamos cómo está ahorita, sino lo que lo compone, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Facebook, Google, siguen siendo aquellas empresas, a pesar, bueno, de todas las noticias que salen, como las empresas donde las personas, ejemplo, en Estados Unidos quieren más ingresar por el nivel de flexibilidad, ¿no? Que tienen frente al trabajo y por el buen clima laboral que ellos gestan. Por ejemplo, allá no hay el tema de que están detrás de los empleados. No es que voy a ver dónde estás, a ver, contéstame. No, porque cada uno también asume esa responsabilidad, ¿no? Y eso no pasa, por ejemplo, acá, ¿no? Acá, de manera continua, veo, al menos, que muchos encargados de área, pues, están que llaman para ver dónde estás, que te reportes, y esto y aquello, porque hay una especie de desconfianza, ¿no? Frente a lo que el personal está haciendo. Bien, bien, chicos, ya son las 10. Giovanna, ¿te escuchamos? ¿Estás con tu mano levantado? ¿Ya habías consultado? Sí, pero aprovecharé para compartir con todos. Hay un libro pequeñito que se llama Fish, pescado en inglés. El autor es Laundo y es una historia muy bonita que nos puede servir como ejemplo para clima laboral. Nada más. Gracias, gracias, Giovanna. Muchas gracias. Bien, chicos, la información que me pediste, Giovanna, lo paso por favor por WhatsApp. Yo también ahorita me retiro porque en realidad también tengo clases de acá. Así que me voy retirando. Muchas gracias, chicos. Nos vemos el día martes. Muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias, hasta luego. Cuídense. Hasta luego.